Buenos días, niñas y niños. Bienvenida a esta su clase de Aprendo en Casa. Hoy, jueves 25 de junio del 2020, estamos en el cuarto día de la semana número 12. Hoy día vamos a ver el área de comunicación. Vamos a ver el tema general de esta semana, que es cómo las personas, las comunidades enfrentan pues sus retos ya diariamente en la vida diaria y sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, le vamos a dar la bienvenida para continuar con nuestra clase de hoy. Para ello, vamos a recordar y vamos a ver en la imagen del fondo, vemos como, por ejemplo, cuán importante fue pues la carta durante el proceso histórico del tiempo también, ¿no? De cómo la carta aún todavía prevalece y sirve, y se hace uso de la finalidad pues de la carta. A pesar de que la tecnología pues ha avanzado y a pesar de todo ello, la carta aún se sigue usando como un medio de comunicación. Muy bien, entonces para empezar vamos a recordar que durante estas dos últimas semanas pues, que hemos visto, lograste reflexionar sobre cómo la población afrontó y afronta diversas metas, ya diversos retos, buscando su bienestar y el de su comunidad, el de la comunidad en general. Por ejemplo, las poblaciones pre-incas pues enfrentaron el reto de contar con agua para mejorar la alimentación y la agricultura, ¿no? Vimos aquel entonces que era muy difícil por el lugar que viven ellos, en algunos lugares en la parte de costa y en otros lugares en la parte de sierra, pero si tú te habrás dado cuenta que generalmente en las alturas pues también cosechaban y sembraban en los cerritos por allí. ¿Y cómo llevar agua allí? ¿No? Era un reto que se enfrentaron, pero lograron vencer, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, no teniendo agua en la costa, abundante agua en la costa, pero lograron también enfrentar ese reto y lograron cultivar también, pues, ¿no? Sus alimentos, ¿ya? Se desarrollaron en muchos casos también en la agricultura, ¿ya? Entonces, pues estas poblaciones pre-incas enfrentaron el reto de contar con agua para mejorar la alimentación y la agricultura. En la actualidad, las comunidades que habitan la región natural Suni, por ejemplo, construyen invernaderos para afrontar el reto y mejorar la alimentación de las niñas y los niños. Claro, se sabe, por ejemplo, que las hortalizas tienen un gran contenido vitamínico, un gran contenido nutricional que les va a ayudar a vivir fortalecidos, ¿ya? Y a desarrollarse normalmente como personas, como niños y como personas. ¿Eso qué quiere decir? Que en las hortalizas, pues, es una fuente de nutrientes, ¿ya? Entonces, pero también se sabe que las hortalizas, pues, no pueden vivir, no pueden desarrollarse, ¿ya? No se pueden cultivar en la parte donde haya un montón de frío, donde haya bastante frío, donde haga bastante frío. Entonces, ¿por qué? Porque su hábitat de las hortalizas es un clima cálido, ¿no? Temperaturas más o menos entre los 12, 13, 15, 18 grados, ¿ya? Entonces, a esa temperatura pueden crecer. Pero imagínate, pues, la región Suni, que están viviendo alrededor de poquito más allá de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, vas a sembrar, por ejemplo, hortalizas, indudablemente se va a morir. ¿Por qué? Porque eso no es su hábitat. ¿Por qué? Porque esa no es su temperatura adecuada para poder vivir, ¿no? Entonces, ese es un reto que ahora nuestras comunidades, el de la región andina, de la región alta de los Andes, pues han tenido que enfrentar y han enfrentado, ¿no? Utilizando sus conocimientos indudablemente ancestrales y la tecnología también. Lograron enfrentar ese reto construyendo, ¿qué cosa? Invernaderos. Y entonces, ahora sí, los niños y las niñas ya de la región Suni, de esa región, de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, de altura, de altitud, entonces ellos sí ya pueden comer todos sus hortalizas y los vegetales que les va a ayudar en el crecimiento y fortificar sobre todo su salud, ¿ya? Entonces, en la actividad de hoy te iniciarás el reto de escribir una carta. Hoy día, entonces, tienes un reto y el reto es escribir una carta, ¿ok? En ella aplicarás los aprendizajes que lograste durante la semana. Mira, en ella, en la carta que vas a escribir hoy, ¿ya? Entonces
vas a poder expresar, vas a poder explicar todo lo que aprendiste hasta hoy, todo lo que hemos hecho en el transcurso de esta semana, ¿ya? Y claro, ¿y qué es lo que hemos hecho? Tienes que recordar lo que hicimos, ¿ya? Entonces, en base a eso, entonces ahora, el tema de hoy, entonces, está referido justamente a lo que acabamos de escribir, de escribir. Escribir una carta, parte 1. Oye, escribir una carta, parte 1. Profe, ¿hay una parte 2? Sí, hay una parte 2, ¿ya? Y esta parte 2 ya va a ser el día de mañana. Muy bien, y te presentamos ahí, dice, planificar y escribir el primer borrador de tu carta dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040. ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a escribir una carta, pero ¿dirigida a quién? ¿A tu amigo de ahora, a tu vecino, a tu familia de ahora? No, a las personas que vivan en el año 2040. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te vas a imaginar, ya que estás en el 2040, imagínate que estás en el 2040, imagínate los problemas que vayan a vivir. Entonces tú le vas a recomendar, porque ese es el propósito de la carta, recomendarles que afronten con actitud positiva. Eso es lo que tienes que escribir, ¿ya? Que eso es lo que vas a tener que escribir. Recomendaciones, que afronten con actitud positiva las dificultades y los problemas que puedan presentar y que estos sean asumidos como retos para lograr. ¿Ya? Mira, ese es entonces la consigna de hoy día. Y ya está. ¿Y qué viene a ser lo que acabamos de leer? Lo que es planificar, escribir, muy bien. ¿Eso qué viene a ser? Entonces, la meta de hoy día. ¿Ya? Mira, la meta de hoy día. Planificar y escribir un primer borrador de tu carta dirigida a los ciudadanos y a las ciudadanas del año 2040. ¿Y ahí qué vas a escribirles? ¿Ya? Entonces, recomendaciones. ¿Y qué le vas a recomendar? Que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se le presenten. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces, otra vez, el contenido de tu carta debe ser recomendaciones. ¿Pero qué tipo de recomendaciones? ¿Ya? ¿Y para qué recomendaciones? Para que puedan afrontar con actitud positiva sus problemas. Ya, indudablemente que tienes que poner ejemplos, que tienes que poner experiencias, escribir experiencias, como que para que puedas convencer también, ¿ya? Y para poder convencer, entonces vas a utilizar también argumentos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es la carta? Ya es como para recordar, ¿no? Lo que hicimos ya la semana pasada. ¿Qué es la carta? La carta es un texto informativo que se utiliza para comunicarse de forma escrita entre las personas. Es un medio de comunicación, ¿ya? Un medio de comunicación. ¿Entre quién? Entre dos personas. Es un texto de uso muy generalizado, su lenguaje puede variar, indudablemente, pues, ¿no? El lenguaje varía, ¿ya? De acuerdo al fin que se tiene al escribirla, de acuerdo al fin, de acuerdo al propósito que tenga de escribir. ¿Cuál es el propósito de la carta? Ya, de acuerdo a eso también, entonces, el lenguaje, el contenido, el lenguaje que tú vayas a utilizar, también puede escribir. Y a la relación existente entre el emisor y receptor. ¿Quién es emisor para recordar? Es quien envía el mensaje, o sea, la carta. ¿Y quién es el receptor? Quien recibe el mensaje o la carta. Es el que lee la carta, ¿ya? Tú escribes la carta ¿para quién? Ya. Entonces, ¿para quién? Ese quién es quien es el receptor. ¿Y quién escribe? Tú. Entonces, tú eres el emisor. Ahora, observa la siguiente, ¿no? Eso ya vemos más adelante. Muy bien. Entonces, iniciando nuestra actividad. Vamos a iniciar entonces nuestra actividad. Pero para ello, entonces, dice, debemos saber qué le vamos a necesitar, ¿ya? ¿Qué vamos a necesitar? Para iniciar la actividad, entonces, necesitarás el esquema u organizador visual con las características y las partes de una carta que elaboraste en una de las actividades de la semana anterior. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que uno de los trabajitos que tenías que hacer es hacer un esquema, un organizador visual? ¿Ya? Poniendo las características y las partes de la carta. Bien, eso es lo que tienes que tener a la mano ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente si tú vas a escribir una carta, tú tienes que saber, ya, las partes, las características, y como tú vas a tener ya lo que ya hiciste, entonces te va a ser más fácil. Luego, también debes de tener presente los distintos propósitos. Claro, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué cosa? Pero
hay diferentes tipos de propósito, pues, ¿no? Lo que uno puede escribir, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una carta de recomendación, de felicitación, de saludo, de opinión, ¿ya? O simplemente de narrar un hecho o una experiencia, entre otros. Entonces, eso más o menos son algunos propósitos, ¿ya? De felicitar, de recomendar, de saludar, de opinar, de narrar hechos, de contar experiencias, ¿ya? Entonces, esos son algunos propósitos. Entonces, tú tienes que tener qué propósito tienes tú para escribir la carta de ahora. Y luego tener a la mano tus producciones o actividades que desarrollaste durante estas 2 últimas semanas, pues, ¿no? Es indudablemente que tiene buen contenido y hay un gran aprendizaje también, ¿no? Entonces, eso te servirán para escribir tu carta. Porque como tú vas a dar recomendaciones de cómo enfrentar retos, ¿ya? Y tú tienes que escribir experiencias, entonces también tienes que escribir, al escribir tus experiencias y contar tus experiencias, ¿ya? También tienes que poner tus argumentos para tratar de convencer de cómo deben de enfrentar los retos los pobladores del 2040. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Necesita, ¿ya? Para iniciar, entonces, esta actividad del día de hoy, entonces, es lo que tú necesitas. El esquema, el organizador visual, tener presente los distintos propósitos y tener a la mano también algunas producciones de las actividades que hemos desarrollado en la semana, ¿ya? Entonces, ahí está. Vamos a ver qué ocurre en el desarrollo de esta actividad. Muy bien, ahí está. Alguien que quiere escribir una carta, está pendiente entonces está pensando, supongo, de qué va a escribir, cómo va a escribir. Supuestamente es uno de ustedes, ya que está pues viendo la manera de escribir a los habitantes del 2040. ¿Está pensando por ahí? Muy bien. Muy bien, ya también está metido en la actividad del día de hoy. Ahora pues te invitamos a planificar la escritura de tu carta. Planificar la escritura de tu carta, para ello reflexionar y responder las siguientes preguntas. Pero antes te tengo que hacer recordar que la carta es una producción de texto. Hoy día vas a tener una producción de texto, sí. Hoy día vas a producir un texto y ese texto se llama carta a los habitantes del año 2040. Entonces, como tú vas a producir un texto, debes de tener en consideración ya las estrategias que tiene pues la propia competencia de producir textos. ¿Y cuáles son esas estrategias? Primero, planificar. Segundo, textualizar. Tercero, revisar. Y finalmente, publicar. Mira, otra vez, mira. ¿Qué vas a hacer ahora entonces? Primero, vas a planificar. ¿Ya? ¿Cómo va a ser tu carta? Ya sabes a quién va dirigido, ¿ya? ¿Cómo va a ser tu carta? ¿Qué tipo de carta va a ser? Si va a ser formal, informal, el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Eso tienes que planificarlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántos párrafos? ¿Y qué vas a escribir en los párrafos? ¿De qué le vas a hablar a los habitantes del 2040? ¿No? ¿Por qué? Porque si tú vas a darle una recomendación, entonces se supone que tú tienes que poner también tus argumentos, el por qué le estás recomendando. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones le vas a dar? ¿Y por qué les estás dando esas recomendaciones? ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengas en consideración la planificación. Entonces, otra vez, para llevar a cabo la textualización de nuestra carta de hoy día, tienes que tener en consideración primero tu planificación. Planifica primero, ¿ok? Segundo, textualiza, empieza a escribir, ¿ya? Empieza a escribir. Tercero, revísalo. Una vez que has terminado, revísalo. Lee, ¿ya? Lee, muy bien. Y no solamente tú, sino también hace que lea tu papá, tu mamá, que lean. Y que digan si está bien o está mal, que le falta algo, que puede cambiar. Eso se llama revisión. Tienes que revisar antes de entregar a tu profesor, antes de entregar a otras personas. Que por ahí de repente tienes faltas ortográficas o de repente no tiene sentido o no tiene coherencia entre un párrafo y otra, o entre el mensaje que quieres dar, no está muy claro. Entonces, todo eso se tiene que revisar. Todo eso se tiene que revisar, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes en consideración es planificar, ¿ya? Entonces, ahora te invitamos a planificar la escritura de tu carta. Para ello, reflexiona y responde a las siguientes preguntas, ¿ya?
¿Qué escribirás? Ajá, muy bien, mira, mira, vamos ya entonces, vamos. ¿Qué escribirás? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Forma parte de la planificación. ¿Qué escribirás? Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué escribirás? ¿Ya? ¿Para qué escribirás? Entonces, mira, tú vas respondiendo estas preguntas y ya estás haciendo tu planificación, ¿ya? Qué importante, ¿ya? Entonces, ahí están esas preguntas y hay otra más, pues, ¿no? ¿Para quién escribirás? Ya sabes, ya, ¿no? Ya está. Entonces, no es necesario que te repita ya. Como tú estás atento al desarrollo de las actividades del día de hoy, entonces ya sabes para quién vas a escribir. Y además, ¿qué lenguaje utilizarás? ¿Ah? ¿Qué lenguaje utilizarás? Entonces, eso también ya tú sabes decidir, ya eres capaz de decidir, ¿no? Si vas a usar un lenguaje de tipo formal o de tipo informal. Entonces, estas son las preguntas que te va a llevar pues a ti a para ver si tu planificación es correcta o no es correcta, ¿ya? Entonces, ten en consideración que a la hora de planificar, ya debes responder estas preguntas. ¿Qué escribirás? ¿Para quién escribirás? Para qué vas a escribir y el lenguaje que vas a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, mira, ya para recordar también una carta, ahí está. Sí, pues, del destinatario, remitente, también va a estampillas, ya, va a estampillas, ya, muy bien. A ver, ojo. Ya, ya. También deberás considerar los criterios que a continuación se te indican, ¿ya? Mira, ¿y qué criterios debes tener para escribir la carta? ¿Cuáles son esos criterios? Vamos, con la primera. El propósito de tu carta es recomendar a las personas del 2040 que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. Esta es la meta de hoy día, ¿no es cierto? El propósito de la carta es eso. Hoy día debes de tener como un borrador el propósito de la carta. ¿Y cuál es el propósito? De dar una recomendación. ¿Y a quién vas a recomendar? ¿Vas a dar a quiénes vas a dar recomendaciones? A las personas que viven en el año 2040, o sea, de aquí 20 años. Tú vas a imaginarte entonces ya que estás en el 2040 y tú imaginariamente miras ya qué dificultades están pasando ya y sobre todo, ya que debes de recomendarle que afronten esas situaciones difíciles, que afronten con actitud positiva, ya todas esas dificultades o todos esos problemas que estén viviendo en ese momento, ¿ya? Y que estos sean asumidos como retos por lograr, que se planteen y que digan, este es un reto para mí. Entonces, si es un reto, listo, sigamos adelante, vamos a lograr, ¿ya? Entonces, para eso, debes usar un lenguaje formal, ¿ya? Ya aplica las partes o elementos de la carta, ya sabes los elementos, las partes de la carta. Describe algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afrontaron retos. Ajá, mira, mira. Entonces, para eso se te pedía. Recuerda que te dijimos al comienzo, que te dijimos que debes de tener parte en tu portafolio, ya sobre todo las actividades que hemos realizado durante la semana. Entonces, deberías de tener la mano. ¿Para qué? Para que puedas recordar y ahí puedas escribir tu carta, de acuerdo a eso. Ya por eso te dice, describe algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afrontaron retos, ¿ya? Que afrontaron retos. ¿Qué más? Escribe recomendaciones para que las ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos del 2040 afronten estos problemas con actitud positiva y que asuman como retos. Ajá, muy bien. Ahí está, una carta con su sobre, ya haciéndonos recordar de cómo es una carta. Antes de escribir el primer borrador de tu carta, es bueno reflexionar sobre algunas partes del texto. Para ello tomaremos fragmentos de las cartas que leíste la semana anterior, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Entonces, antes de escribir este primer borrador, entonces, de tu carta, vamos a reflexionar sobre algunas partes de este texto. Es muy importante. A ver, ¿cuáles serán estos? A ver. Ahí está. Ajá, muy bien. Querido abuelito Carlos, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. Ajá, ya está, muy bien.
A ver, ¿qué parte de la carta es esa? ¿Qué parte es? Es el saludo. Muy bien, ¿ya? Es el saludo. Es el saludo. Ya, a ver. Vamos, vamos, continuamos. A ver, ¿qué parte de esta carta es? Es el saludo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, se está dirigiendo a una persona, ¿no? Y le está diciendo, querido abuelito Carlos, te mando esta carta, y sé por qué no te gusta hablar. Está empezando con el saludo, ¿no? ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, ese es el saludo, pues, ¿ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Lenguaje formal o informal? Es lenguaje formal. ¿Por qué es lenguaje informal? Porque está tratando con una persona, o sea, el receptor es una persona muy conocida del emisor. Entonces, si es muy conocida, no cabe allí en un lenguaje formal, ¿ya? Entonces se está utilizando. ¿Por qué? Porque se dirige, se está dirigiendo al abuelito Carlos. Entonces, por lo tanto, al abuelito se le trata, pues, con cariño, ¿ya? Con respeto indudablemente, pues, ¿no? Pero con cariño, como amigo, ya como familia. Entonces, el lenguaje que se utiliza allí, pues, es informal. ¿Qué más? A ver, ahora, mira, dice, señor Luis Alberto Pérez Silva, alcalde distrital de Bellavista, reciba el cordial saludo de las y los estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa San Luis. Oye, yo había puesto de María Inmaculada, no importa, ya está. Muy bien, ahora mira, ¿qué parte de la carta es? ¿Por qué? ¿Será el saludo? El saludo. El saludo, sí, una parte del saludo. ¿Por qué? Porque dice, reciba el cordial saludo de las y los estudiantes. Ah, ya, muy bien, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿y qué lenguaje utiliza? Formal. Un lenguaje formal, correcto. Un lenguaje formal, excelente. Muy bien. ¿Y por qué se utiliza un lenguaje formal? Porque se está dirigiendo a una autoridad. Cuando una persona tiene un cargo y tú le envías una carta a una persona que tiene un cargo, un título, o una profesión, etcétera, etcétera, entonces se utiliza el lenguaje formal, ¿ya? Como en este caso, pues se dirigen a un alcalde, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué más? Oye, qué penita, mira, hay una carta, ¿ya? Una carta que una señorita, pues está leyendo y sí, ¿no? Entonces, esta carta, el contenido de esta carta debe ser muy emotiva, ¿no? No sé si está llorando de tristeza o de alegría, ¿ya? De algo que haya podido suceder, pero sí, ¿ya? El contenido de las cartas pueden cambiar el estado de ánimo de las personas, ¿ya? Pueden cambiar ya las emociones, así, rápidamente pueden cambiar, ¿ya? Intempestivamente las emociones cambian de acuerdo al contenido de esa carta, ¿no? En ese caso. Posiblemente, a ver, suponte que esté muy alegre, ¿ya? Por la noticia que está recibiendo de la carta, ¿no? Entonces, y antes de ello, ¿cómo estaba? ¿Alegre también? No creo, ¿no? Entonces, algo que le alegra la vida hasta que se pone a llorar. O de repente el contenido de la carta de repente es triste, ¿no? Entonces, si es triste, y la pregunta sería, ¿y cómo estaba antes de la señora? ¿Triste también? Posiblemente no. Entonces, el contenido de la carta hizo que cambien también sus emociones, ¿ya? Entonces, eso también ese justamente es la reacción, el producto también de la finalidad también de una carta cuando se escribe, ¿ya? Entonces, para este año se ha proyectado en nuestro plan lector un concurso de comprensión lectora, la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros de cuentos, poemas, canciones, ciencia, arte, entre otros. Y ahí viene la pregunta. ¿A qué parte de la carta corresponde? ¿Por qué? ¿Qué parte de la carta corresponderá el enunciado que acabamos de leer? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? Profesor, la primera parte. Pero ¿cómo se llama la primera parte? La primera parte no, la primera parte ¿qué es? El saludo, profesor. ¿Qué más? Saludo. ¿Y esa parte qué es? No, entonces no es la primera parte, ¿ah?
¿Qué es? Cuerpo. Profesor, El profesor, cuerpo profesor. de la carta, el cuerpo, el contenido, el mensaje, lo que se quiere decir en la carta, ¿ya? Entonces, en este caso, es una carta que está comunicando algo, ¿no? Dice, para este año se ha proyectado en nuestro plan lector un concurso de comprensión lectora. Claro, está anunciando, está comunicando, ¿ya? De lo que se ha acordado, de lo que se están proyectando. Entonces, esta es una parte, el contenido ya, pues, de la carta, ¿ya? A ver, ¿y qué lenguaje utiliza? ¿Formal o informal? Informal. Informal. Correcto, es un lenguaje, utiliza un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque dice, para este año se ha proyectado en nuestro plan lector un concurso de comprensión lectora, la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros, cuentos, poemas, ¿no? Ya, y si hubiera sido informal, ¿cómo hubiese sido? Si la carta que sería informal, ¿cómo hubiese sido? ¿No? Entonces, de repente sería, ¿sabes qué? Hemos acordado que dentro de nuestro plan lector, ya, entonces, que vamos a hacer una comprensión lectora, vamos a hacer un concurso de comprensión lectora, ¿ya? Y luego vamos a también, vamos a hacer periódico mural. Mira, vamos a hacer periódico mural. Y ahí dice implementación, por eso que el lenguaje que utiliza ahorita, lo que estamos viendo, es un lenguaje formal, porque hay varias cositas, pues, ¿no? De manera directa que dice implementación. Mira, implementación, en vez de implementación, en un lenguaje formal, ¿qué cosa es? Vamos a hacer, ya está. Asimismo se ha programado, asimismo, vamos a hacer lectura de varios libros, se ha programado, ¿no? De cuentos, poemas, canciones, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, entonces es un tipo de lenguaje formal. A ver, otro ejemplo por ahí. Te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu nieto Juan. Listo, ¿ya? Te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu nieto Juan. Entonces, la pregunta sería, la pregunta sería, ¿qué parte de la carta es? Profe. La despedida, Es la despedida, muy bien. ¿Y por qué se despide de esa forma? Porque es un conocido. Porque es un conocido, ¿no? Correcto, ¿ya? Es un conocido, ¿ya? A pesar de que es muy conocido, tiene mucha cercanía, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice tu nieto, ¿ya? Es un familiar, sobre todo, es un familiar, ¿ya? ¿Qué lenguaje usa? Un lenguaje informal. Un lenguaje informal, ¿ya? Otro. Esperamos contar, dice, con tu valioso apoyo en bien de la educación y de los estudiantes de la institución educativa San Luis. Nos despedimos con mucho respeto, cordialmente, Juan Carlos Fernández Sánchez, coordinador estudiantil del 5º grado. Muy bien, entonces, ¿y esto qué? ¿Esto qué? ¿A qué parte de la carta corresponde? La despedida. La despedida, profesor. También, muy bien, ¿ya? ¿Y por qué se despide de esta forma? Porque se está dirigiendo a una autoridad, ¿ya? A una autoridad, a una persona que no es muy cercana, ¿ya? Y sobre todo, se tiene que mostrar respeto. Otra vez, cuando tú escribes una carta o algo a una persona que tú conoces, pero no es muy cercana a ti, entonces se utiliza el lenguaje formal, ¿ya? No solamente una carta, sino no solamente una carta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene, no sé, pues, a ver, a tu casa llega tu profesor? ¿Vas a utilizar un lenguaje informal o formal? Formal, correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu profesor todavía como que recién estamos tratando de conocernos, todavía no somos muy cercanos, ya por el tiempo que tiene. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tu Miss Cindy va a tu casa? Formal también, ¿no es cierto? Eso va a depender de cómo, pues, ha sido la relación, el trato que tuvieron, ¿ya? Durante la estadía, pues, durante el 3er y 4º grado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, si ha sido muy, no ha sido muy cercana o la relación no ha sido muy cercana entre ustedes, entonces, indudablemente, también tienen que usar el lenguaje formal. Y sobre todo por respeto, pues, ¿no? Sobre todo por respeto, ¿ya? Por respeto. Así tengas, por ejemplo, un familiar
que se te acerque a tu casa y para hablarle tú, y si es adulto, entonces debes de hablarle con respeto, indudablemente, ¿ya? Con respeto. Puede ser de repente que utilices el lenguaje también informal, pero también con respeto, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje usa? Usa ya, como habíamos mencionado anteriormente, utiliza un lenguaje formal, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues como que vamos aprendiendo cuando escribamos una carta, cuando escribamos la carta, ¿ya? ¿Qué tipo de lenguaje tú vas a usar? ¿Ya? ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Entonces, como hoy día tu producto tiene que ser el borrador de una carta, entonces dentro de tu planificación también tienes que ver qué tipo de lenguaje vas a usar, ¿ya? ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Muy bien, continuamos. Ahí está, muy bien. Muy bien, continuamos. La actividad anterior te ha permitido reflexionar sobre el uso del lenguaje y algunas partes de la carta, ¿ya? Lo que acabamos de hacer justamente pues te ha ayudado un poquito a recordar las partes de la carta y el tipo de lenguaje que debemos de tener nosotros cuando nos dirigimos a ciertas personas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la persona que va dirigida a la carta, entonces es el tipo de lenguaje que yo tengo que emplear, si es formal o informal. Entonces, estas actividades pues han permitido un poquito pensar y reflexionar, pues, ¿no? Acerca del uso del lenguaje y algunas partes de la carta. Ahora estás lista o listo para escribir el primer borrador de tu carta. Ya, entonces vamos, pues, ¿no? Vamos a empezar entonces a escribir, ¿ya? El borrador. Pero escribe el primer borrador de tu carta, tomando en cuenta los criterios y la planificación que escribiste. Claro, recuerda que te dijimos que tienes primero que hacer la planificación. Recuerda, planificación, textualización, revisión. Ya, esos pasos tienes que hacerlos sí o sí. Ya te he dicho. Ahora, mira, no quiero que me presentes cualquier carta ahora. Tiene que ser una carta. ¿Ya? Y para que esté bien redactada y para que esté bien hecha, tienes que haber pasado por estos pasos. Primero, haber planificado. Segundo, ya, textualizado. Tercero, haberle dado su revisión para ver si está bien o no. Una vez que has pasado por estos 3 procesos, entonces recién tú envíame, profesor, este es mi borrador. Mira, ¿ya? No creas que porque es borrador, lo que se me ocurre pongo y lo escribo y ya está, ¿no? ¿Ya? Puede ser, porque es un primer borrador, pero hay que estar acostumbrándonos a cuando presentemos algo, tiene que estar bien hecho, ¿ya? Entonces, escribe el primer borrador de tu carta, toma en cuenta los criterios y la planificación que escribiste, y además, ya tienes tu carta, pues, ya tienes tu carta, qué bueno, ¿no? Ya hiciste tu carta, ya está, ya. Entonces, es una alegría, pues, que hayas hecho tu carta. Se supone que debió haber salido primero de acá, ¿ya? Las partes de la carta, ciudad y fecha, y luego viene a la persona que va dirigida la carta, su nombre, su dirección, el cargo que tiene, el saludo, viene la parte del cuerpo de la carta y la despedida, ¿no? Y finalmente algunos ponen el postdata, ¿no? Entonces, eso también, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, con tu familia. ¿Qué vas a hacer con tu familia? Oye, está facilita, pues, ¿no? Invita a sus familiares a dialogar sobre la actividad de hoy. Puedes explicarle el propósito de tu carta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Recuerdas? ¿Cuál es la meta? ¿Ya? Escribir una carta borrador, pero sí, pero ¿qué vas a escribir en ese borrador? ¿Qué vas a escribir en esa carta? ¿A quién va dirigida? ¿Qué cosa tiene que contener el cuerpo de la carta? ¿Ya? Entonces todo eso, ya, invítales y díceles, ¿ya? Entonces, pero para eso tú también tienes que estar claro, pues, ¿ya? ¿Qué cosa vas a escribir? Una carta. ¿Va a ser formal o informal? No sé, eso va a depender de tu planificación. ¿Qué más? ¿A quiénes va a estar dirigido? Ya, a la población del año 2040. Muy bien. ¿Y qué vas a escribir?
¿Y qué vas a escribir? Le vas a dar recomendaciones para que puedan afrontar sus problemas de que estén viviendo en ese tiempo, en el año 2040, ¿ya? Las sugerencias, vas a recomendarle, le vas a decir, ¿ya? Pero sobre todo, ¿ya? Sobre todo aquellas que tengan actitudes positivas. Pues mira, ya también coméntales a tus familiares sobre cómo lograste escribir el primer borrador de tu carta. Luego invítalos a dialogar a partir de las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué aspectos de la carta causarán interés en la lectora o el lector? O sea, a ver, pregúntale y dile, a ver, mamá, papá, a ver, ¿qué aspecto de mi carta, qué parte de mi carta, qué parte de mi carta serán aquellos que le muestre más interés a mi profe, que le causará más impacto a mi profe? A ver, ¿qué aspecto de la carta? Ya, mira, las recomendaciones, ¿podrán ser aplicadas para todas las personas que lean la carta? ¿O solamente para los de la 2024? Mira, es muy importante, ¿ah? Tu carta, a ver, suponte que tu carta no se lee en el 2024, sino se lea en el 2050. ¿Ya? Podrán ser aplicadas por las personas que lean la carta, las recomendaciones, tus recomendaciones, ¿no? Podrán ser aplicadas. ¿Y qué pasa si no es en el 2030, ni 40, ni 50, sino en el 2022? Las recomendaciones que le des allí, ¿podrán ser aplicadas por las personas que lean esa carta de ese año? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Esta es una excelente carta, entonces. ¿Ya? Si la respuesta es correcta, si la respuesta es sí, entonces sí, bueno. La experiencia contada motivará o sensibilizará a la lectora o la lectora. ¿Por qué? Porque tú vas a contar una experiencia. ¿Ya? En la carta tú tienes, claro, la carta tiene que, si tú vas a mandar recomendaciones, las recomendaciones tienen que ser argumentadas, ¿ya? Y tienes, o sea, claro, tienes que contar qué cosa, ejemplos, experiencias, ¿ya? ¿Para qué? Para que fundamente tu pedido, para que fundamente qué cosa, tus recomendaciones, ¿ya? Entonces, tienes que poner ahí, escribir también qué cosa, ¿ya? ¿Qué cosa vas a escribir ahí? Experiencias, tienes que contar experiencias, para que la lectora o la lectora, cuando la persona lea, entonces quede convencida, pues, ¿ya? De tus recomendaciones. Y también registra sus respuestas para que las consideres en la versión final de tu carta. ¿Eso qué quiere decir? Ya cuando tu papá y tu mamá te den opiniones, entonces tú también tienes que tomar apuntes. Y eso te va a servir para las recomendaciones, para que escribas la carta final, para que pases a limpio, entre comillas, y para que presentes tu carta finalmente el día de mañana. Entonces ese es el trabajo que tienes el día de hoy. ¿Ok? Entonces, otra vez, para recordarles la parte de la carta formal, ¿ya? Encabezado, membrete de la empresa es muy importante, nombre y dirección del destinatario que se debe anotar, ¿ya? En nombre completo, el cargo que tiene, el puesto que ocupa, luego viene la fecha, ¿ya? Lugar, día, mes, año, el saludo o vocativo es una forma cortés que funciona como introducción. Después viene la introducción, ¿no? Que es parte del saludo también, el cuerpo, la conclusión y la despedida. Ya en la despedida es un pequeño párrafo que va a finalizar la carta, en el cual se sintetiza. ¿Eso qué quiere decir que se sintetiza? Que se dice en resumen, ¿ya? La idea principal de la carta. O sea, de todo lo que se ha escrito en el cuerpo, entonces, en resumen, así brevemente, tienes que escribir en la despedida, ¿ya? Y se encierra la comunicación con alguna frase amable. Entonces, luego viene la firma, ya, es el nombre de la persona que envía la carta, ya sabes eso. Y postdata, bueno, eso también es opcional, ¿ya? Data opcional. Ahora reflexionen. Ahora vamos a reflexionar un poquito acerca del trabajo de las actividades de ahora, ¿ya? Vamos a ver. Te invitamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Sabes que las reflexiones que hacemos nosotros para poder pensar y reflexionar nosotros, tenemos que hacernos preguntas, ¿ya? Siempre es eso, ¿ya? Te invitamos a responder las siguientes preguntas. Si lo consideras necesario, anota tus respuestas en el cuaderno o en la hoja que estás usando para esta actividad. Ahí está. ¿Qué dificultades tuviste al escribir el primer borrador de tu carta? ¿Cómo lo superaste? Ya, estas son reflexiones metacognitivas, pues, ¿no? Para darnos cuenta de qué manera estamos aprendiendo.
¿Te han sido útiles los criterios para la escritura de la carta? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas reflexivas que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Qué dificultades tuvimos para escribir la primer borrador? ¿Tuvimos o no? Sí. ¿Cómo lo superaste? Ya está. ¿Cómo alcanzaste tu reto de hoy día? Ya. ¿Te ha sido te ha sido útiles los criterios para la escritura de la carta? ¿Por qué? La explicación que se te ha dado, el mensaje que se te ha dado, lo que dijo el profesor, ¿han sido útiles o no? Ya está. ¿Por qué? Listo. Luego viene, pues, ya la escritura en sí, ¿no? No más que la escritura, nos corresponde la despedida de nosotros de esta mañana, ¿ya? Entonces, gracias por su atención, chicas y chicos, muy agradecido, espero que te haya servido todo lo que te he mencionado ahora, ¿ya? Con única finalidad es que tú escribas, ¿ya? De manera correcta, al menos, tu primer borrador, ¿ya? Muchas gracias por todo. Muy bien, chicas y chicos, ahora sí, preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Está claro el mensaje de hoy día? ¿Está claro la finalidad? ¿Está claro el reto de hoy día? ¿Está claro el producto de hoy día? ¿Ya? De acuerdo a la meta que nos hemos propuesto. Sí, ¿no? Escribir un borrador. Muy bien. ¿Qué vamos a escribir en el borrador? Una carta. Ya está. Ya, una carta, muy bien. ¿Dirigida a quién? A personas del año 2040. Muy bien. ¿Y qué va a tener el contenido de la carta? ¿Qué va a contener? Recomendaciones tuyas. Muy bien, recomendaciones tuyas. ¿Y qué le vas a recomendar? Le vas a recomendar cómo afrontar los retos con actitud positiva, ¿ya? Y para ello, ¿qué cosa tienes que hacer? Escribir experiencias, ejemplos que les ayuden y que les motiven a enfrentar con retos, a enfrentar con valentía a los retos, ¿ya? Entonces, de eso se trata el trabajo de hoy día. Muy bien, chicos. ¿No hay más comentario? Entonces, sí, Genevieve. Profesor, Genevieve. profe, Sí. en mi carta puedo poner de cuidar el ambiente saludablemente? Puede ser, pero claro, ya está muy bien, ¿ya? De repente le vas a decir, no, mira, ¿saben qué? Cuiden su ambiente, que es necesario, pero la pregunta es ¿por qué estás poniendo eso? ¿Por qué te vas a escribir? ¿Y cómo deben enfrentar el cuidado? Porque es un problema, indudablemente, ¿ya? ¿Cómo enfrentar ese problema? Pero mira, que tiene que tener un contenido positivo, un mensaje positivo. ¿De qué manera vas a escribir eso? Sí, puedes hacer del medio ambiente, indudablemente que sí, ¿no? Piensa cómo va a estar tu medio ambiente de acá a 20 años, 30, 40 años, ¿ya? Muy bien. Elvis, levantaste la mano, hijo. Profesor. Profe. Dime. Profesor, en la carta que yo puedo hacer, puedo poner, me puedo poner un nombre, es decir, un nombre de una persona para el quien le estoy dirigiendo la carta y le envía a todos. No necesariamente, ¿por qué? Porque tú no conoces a las personas. Tu carta que vas a escribir va a ser a la población en general, ¿ya? A la comunidad en general del año 2040. Suponte, por ejemplo, que tu carta ya estén, por ejemplo, no sé, pues, reunidas, toda una población y se va a leer qué cosa, un acontecimiento importante, tu carta, ¿ya? ¿Y tu carta a quién va dirigida? A toda la población, no solamente a una persona, ¿ya? Va dirigida a toda una población. Por eso dice, ¿qué le vas a recomendar a la comunidad del año 2040? ¿Qué le recomendarías a esas personas del año 2040? ¿Ya? Muy bien. Bella, levantaste la mano, hija. Profesor, una pregunta. ¿Necesariamente se tiene que hacer a los ciudadanos del 2020, del 2040 o puedo ser yo después de 20 años? Claro. Mira, cuando pasa a ver, ciudadanos de 2040, claro, eres tú misma a los años, cuando cuando pasen 20 años, ¿no? 2040 es 20 años, estamos 2020, más 20 años, 2040. Entonces, mira,
es que tú crees que puedas hacer una carta, ¿ya? Puede ser, ¿ah? Puede ser. O sea, yo más o menos, quiero tratar de entenderte de repente que diga, ¿no? Ay, yo me escribo para mí mismo. Ya está. Para que de acá a 20 años vuelva a leer la carta y me motiva a seguir adelante y enfrentar retos. Puede ser, ¿ya? De manera personal, de manera personal, puede ser también la carta, ¿ya? Puede ser, a manera personal también. ¿Ya? ¿Alguien más? Estefano. Profesor, una pregunta. Esto es normalmente una carta del tiempo, ¿no? Estefano, Profesor, esto es normalmente una carta del tiempo, dime. ¿no? Esto es normalmente una carta del tiempo, ¿no? Hijo, no te escuché bien la pregunta. Acércate más al micrófono, por favor. Esto es normalmente una carta del tiempo, ¿no? ¿Puedes volver a repetir y hablar un poquito más lento, más despacio? ¿Vos? Esto es normalmente una carta del tiempo, ¿no? Chicas, chicos, ¿han entendido lo que trató de decir Estefano? Sí, sí, profe. A ver, dime, Eduardo, ¿qué trató de decir? No escuchamos bien. Esta es una carta del tiempo, ¿no? Eso quiere decir esto. ¿Una carta de qué? Del tiempo. Claro, una carta del tiempo. Ya. Sí, Estefano, ya discúlpeme que no te haya escuchado bien, ¿ya? Sí, es una carta del tiempo, pues, una carta del tiempo. ¿No? Ustedes han visto, no sé, algunas series, algunas cositas, por ejemplo, en algunos casos, en unos ejemplos, en algunos colegios, por ejemplo, agarran una carta, escriben una carta y lo entierran, ya, lo entierran y cuando pasan, no sé, 30, 40, 50 años, los que escribieron la carta, no sé, desentierran la carta y leen el contenido de la carta, ¿no? Y en esa carta pues se explica de cómo eran, cómo eran aquel entonces, cómo vivieron, los retos que enfrentaron y cómo lo enfrentaron con actitud positiva o negativa. Entonces, algo similar, pero ahora lo que tú vas a hacer es darle recomendación ya, ¿no? De cómo afrontar de manera positiva a los retos que se les presente en el tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Recomendarles, ¿ya? De enfrentar de manera positiva, ¿ya? A la población, ¿ya? A la población. Enfrentar los retos de manera positiva. De enfrentar de manera positiva a los problemas de aquel entonces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va dirigido a las personas del 2040. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Algo más, chicos, chicas? Si no, vamos a dar por concluida nuestra reunión de hoy. Muy bien, vamos a Desayunar. a desayunar. Muy bien. Ya tengan ustedes buen provecho y listo. ¿Ya? Nos vemos más tarde. Chao, chao. Nos vemos más tarde. Chao, profe. Chao. Chao.